Bueno, hola a todos. Vamos a grabar una nueva píldora de electrónica de potencia, que va a ser la número 30, que la vamos a dedicar al inversor push-pull con modulación SPWM bipolar. Bien, bueno, aquí tenéis el inversor push-pull, ya conocido. Veis que tenéis una tensión de entrada con un transformador con el primario en toma media, los dos transistores T1 y T2 referidos a masa, es decir, de gobierno fácil o side, y la carga conectado en el secundario del transformador. Bueno, lo primero que vamos a decir, o mejor dicho, recordar, atentos a los terminales correspondientes del transformador, puesto que hay que colocarlos correctamente, si no el funcionamiento sería problemático. Fijaros que cuando cerremos el transistor T1 aplicamos tensión positiva a la salida, cuando cerramos el transistor T2 aplicamos tensión negativa a la salida. Si tenemos T1, T2, tensión positiva, tensión negativa. Podemos sintetizar fácilmente onda cuadrada. Fijaros también que si aplicamos al mismo tiempo tensión positiva que tensión negativa, pues tenemos un valor medio nulo, ¿no? Tendríamos una especie de una senoide, una señal onda cuadrada con valor medio nulo. ¿Vale? Fijaros que los transistores se comportan como una rama, es decir, cuando está uno cerrado el otro está abierto, ¿vale? Cuando está el uno cerrado el 2 está abierto y viceversa, ¿vale? Esto es un poco el comportamiento habitual. Bien, para sintetizar una senoide tenemos que modular, que se llama el ciclo de trabajo al ritmo de la señal que queremos modular, que es una senoide, ¿no? Que es un poco lo que tenemos aquí indicado. Fijaros que el ciclo de trabajo en reposo lo tendremos a 0,5, que sería lo que nos da tensión 0, ¿vale? Y entonces lo modulamos, es decir, el ritmo baila hacia arriba y hacia abajo, alrededor del punto medio, siguiendo la forma que queremos generar, en este caso una senoide, ¿vale? La señal puede bailar más o bailar menos en función de este parámetro que se conoce como índice de modulación de amplitud, que va a ser precisamente nuestra variable de regulación para regular la tensión de salida del inversor, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si un índice de modulación igual a 1 significa que la senoide varía hasta el máximo que se permite, hasta 1 y hasta 0, que sería el máximo. Una señal con índice de modulación 0,5 pues bailaría a la mitad. Índice de modulación 0,1 bailaría un poquito y con MSA igual a 0 pues no habría baile, realmente tendríamos tensión 0, ¿vale? Esta señal moduladora, este bailecito que incorporamos aquí al duty con esta fórmula que tenéis aquí es la que comparamos con la triangular y nos genera realmente las señales de control de los transistores. En la siguiente diapositiva, en esta lámina lo podéis ver bien, aquí tenéis un poco el duty que hemos generado con el bailecito característico, con un índice de modulación determinado. Fijaros que está un poquito menor que 1, ¿vale? Un poquito menor que 1 porque no llega hasta arriba. Aquí la triangular de 0 hasta 1 que la comparamos y aquí tenemos las típicas señales de gobierno de los transistores, la tensión de salida que producimos. Tensión positiva, tensión negativa, tensión positiva, tensión negativa, ¿vale? Dependiendo del ciclo de trabajo habrá más tiempo que esté la positiva, más tiempo que esté la negativa, ¿vale? Si esta señal la descomponemos en Fourier, hacemos el desarrollo de Fourier de esta señal rojita, que es la señal de salida, pues nos encontramos con esto que tenéis aquí abajo. Veis que hay una componente fundamental de 50 Hz que precisamente es proporcional al índice de modulación de amplitud, MSUA por NSU2 partido por NSU1 por la tensión de entrada. Por eso precisamente este parámetro MSUA va a ser la variable con la que vamos a regular la tensión de salida. Es decir, que si queremos conseguir o sintetizar la tensión de red europea 230 por radio 2, pues tenemos que calcular la MSUA, NSU2 partido por NSU1 por VSUE. La VSUE la medimos, NSU2 y NSU1 sean valores fijos, entonces vamos calculando el valor de MSUA que necesitamos para sintetizar esa señal, ¿vale? Aquí tenéis un poco en color negro puesto lo que sería la tensión de red que sintetizaríamos la tensión europea. Veis que lo primero que se ve, bueno, a ojo, no parece una senoide muy perfecta, es una señal ahí extraña, pero sin embargo fijaros que los armónicos están bastante lejos. Si la triangular tiene una frecuencia de 300 kHz, los primeros armónicos de esa señal aparecen en el entorno de 300 Hz, ¿no? 300, 600, 900, ¿vale? Digamos que están bastante alejados, ¿vale? Veis un poco aquí el detalle de la señal que generamos y lo que sería la fundamental, ¿no? Que digamos al principio dices tú, bueno, no se parece mucho a una senoide, ¿no? Fijaros que si aumentamos mucho la frecuencia de conmutación, por ejemplo nos vamos a 12 kHz, ¿vale? Los armónicos están todavía mucho más alejados, 12, 24 kHz, y la senoide
repito, a pesar de que a vista no parece una senoide, digamos, se va convirtiendo cada vez más en una senoide bastante pura y bastante fácil de filtrar, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a simular. Nosotros vamos a simular que conmutamos a 12 kHz, bueno, para tener una senoide, bueno, lo más real posible. Para hacer el circuito de test, pues hemos montado este circuito que tenéis aquí, ¿vale? Veis aquí, vamos a entrar desde una batería de coche, desde 12 voltios, que vamos a permitirle que fluctúe 2 para arriba, 2 para abajo. Esto sí que es importante, ¿vale? La batería, estamos sacando energía cuando, digamos, al final el inversor es una carga de potencia, estamos entregando energía a algo, ¿no? Entonces, cuando la batería esté descargada tenemos que parar, era una de las condiciones que habíamos puesto en todos los diseños, ¿vale? Aquí tenéis los 2 transistores referidos a masa con el transformador, atentos a los terminales correspondientes. Le hemos puesto relación 1:40 porque fijaros que desde 12 voltios, para luego poder sintetizar la tensión de red, bueno, necesitamos ahí cerca de 400 voltios, 300 y pico voltios. Bueno, y aquí, bueno, me he puesto cómodo, quizás se podría haber puesto un valor más pequeño, puesto que 12 por 40 son 480. Bueno, es una tensión a lo mejor demasiado alta, pero bueno, así quedan números redondos y el diseño queda fácil. Aquí tenéis una carga, fijaros que hemos puesto una carga de potencia de 33,8 ohmios y una inductancia de 81 miliamperes, que va a representar sobre la red eléctrica europea una potencia de 1 kilovatio con factor de potencia 0,8. Por cierto, aquí tenemos un circuito auxiliar, lo estáis viendo aquí, el que hemos colocado la misma carga con la red europea para comprobar que lo que sintetizamos con nuestro inversor y lo que generaría una red de referencia pues es prácticamente lo mismo. Vamos a hacer la prueba de cortocircuito para introducir una protección de cortocircuito, porque estamos suponiendo que es un sitio donde vamos a conectar cargas y no vamos a permitir que la corriente supere un determinado valor para que no estropeen los transistores, con lo cual para ello necesitamos, como veis aquí, realimentar la corriente de salida del inversor. Bueno, y aquí hemos hecho un pequeño montaje primero para sacar un poco el primer armónico con este pequeño filtro de 1 kHz, el primer armónico de la tensión de salida, y comprobar que lo que tenemos, bueno, es algo razonable, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco el detalle del programa que se implementa en el microcontrolador, que realmente no tiene nada especial, viene a ser lo mismo que hacemos siempre. Definimos las variables de entrada, la triangular, la tensión de entrada, la corriente de salida, ¿vale? Las variables de salida, el gobierno de los transistores y la variable de estado que habitualmente usamos para ver en qué fase está el programa. Las variables auxiliares, vamos a necesitar medir tiempos para sintetizar una senoide, el ciclo de trabajo, el índice de modulación de amplitud, una variable auxiliar para indicar que el circuito está parado, y luego constantes que utilizamos, el número pi, la frecuencia de red que queremos sintetizar, 50 hercios, la relación de espiras que vamos a usar, NS2 partido por NS1, NS21 que hemos puesto aquí 40, la corriente máxima en el caso de protección que la hemos puesto a 10 amperios. Cuando hay una protección vamos a esperar 0,1 segundos antes de volver a intentar arrancar, y no vamos a permitir arrancar si la batería tiene una tensión mínima de 10 voltios. Esto es un poco la situación, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la estructura del programa, ¿vale? Que es lo de siempre. Resalto las cosas importantes. Fijaros, aquí tenéis la MSUA que vamos calculando continuamente, medimos la tensión de entrada y calculamos la MSUA necesaria para sintetizar la tensión de red, es decir, 230 por radio de 2, ¿vale? Y una vez que tenemos la MSUA, pues fijamos el bailecito del duty, ¿no? 0,5 más MSUA medio, seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo, ¿vale? Y esto es un poco lo que vamos haciendo. Y luego tenemos tres estados básicos. Es decir, estamos parados, que sería la situación inicial, y comprobamos que la batería tiene tensión suficiente para arrancar. Si tiene tensión suficiente, entramos a operación normal, que estamos haciendo la modulación sinusoidal PWM, que es un poco lo que estamos haciendo. Aquí he puesto el detallito que la variable tiempo auxiliar que hemos creado, cada vez que se cubre un periodo de red, la volvemos a poner a cero para ir sintetizando la senoide ciclo a ciclo de red, ¿no? Que suele ser lo habitual. Aquí tenéis un poco la alarma de sobrecorriente. Cuando la corriente supera la corriente máxima, pues vamos a la situación de parado, ¿vale? Y esperamos un ratito antes de volver a arrancar, ¿no? ¿Vale? Aquí tenéis el detalle del comparador, y esta pequeña truquito con la variable parado, que es muy cómoda para indicar, bueno, si estamos parados, pues abrimos los dos transistores y esta es la situación, ¿no? Bien, aquí tenéis un poco el resultado de la simulación a potencia máxima, los resultados con la batería en su valor nominal a 12 voltios,
con la carga a máxima potencia de 1 kilovatio factor de potencia 0,8, ¿vale? Y aquí tenéis un poco la señal real y digamos lo que sería extraer el primer armónico, ¿no? Una senoide que aquí abajo la hemos puesto la tensión de red del circuito de referencia con la señal del primer armónico y ves que prácticamente están planchadas, ¿no? Aquí le hemos hecho un zoom a la señal que hemos sintetizado. Realmente, como estamos a 12 kHz, es muy difícil ver nada, pero bueno, aquí, fijaros, aquí los pulsitos serían más anchos y por aquí serían más anchos, ¿vale? Que sería un poco la situación para que los valores medios vayan haciendo como se va viendo una senoide, ¿no? Que es un poco el detalle o el truquito que se emplea para esto de la modulación de amplitud, ¿no? Fijaros que si hacemos lo mismo con la corriente, echamos un vistazo a la corriente, ¿vale? Aquí tenéis la corriente de salida y aquí tenéis la corriente de red que tenemos en el circuito de referencia. Aquí sin filtro y sin nada. Fijaros que la propia carga nos hace de filtro. La propia carga nos va a filtrar la corriente. Es decir, que prácticamente las dos corrientes son prácticamente idénticas. Tendríamos que hacer un zoom ahí muy de detalle, ya digo, muy de detalle, para ver los típicos triangulitos característicos del poner, quitar tensión a alta frecuencia que está haciendo el inversor push-pull. Aquí tenéis también un poco un detalle de la potencia instantánea y la potencia media de salida. Fijaos que estamos manejando 1 kilovatio de potencia media, ¿vale? La potencia instantánea, fijaros que tiene la forma característica esta de 100 hercios, con partes con valor negativo en el sentido de que estamos manejando energía reactiva, ¿no? Que es los trocitos esos de ahí que he enfatizado en esa zona, ¿vale? Y quizás para acabar esta pequeña píldora, un comentario sobre el transformador, porque el transformador de este convertidor es bastante problemático. Bueno, la primera cosa a decir, bueno, atentos a los terminales correspondientes, ¿vale? Los terminales correspondientes del transformador son muy importantes, no hay que equivocarse, ¿vale? Y luego el transformador es problemático porque fijaros que hay que diseñarlo como un transformador de 50 Hz, ¿vale? Puesto que en el primario, en el fondo, estamos sintetizando la frecuencia de red, entonces es como si tuviéramos aquí a la salida 50 Hz y a la vez tiene que lidiar con las componentes de alta frecuencia, con lo cual seguramente no podríamos irnos a una frecuencia tan alta como hemos hecho en este ejemplo, en un diseño real, porque tendríamos seguramente problemas de calentamiento o no encontraríamos el material magnético adecuado. Y luego también hay otra cosa que es bastante problemática en este convertidor, que son los desequilibrios en las señales de gobierno, que lo que harán en un circuito real seguramente que el transistor acabe saturado o entrando en saturación hacia un lado o hacia otro, con el consiguiente calentamiento que ello provoca en el circuito y el mal funcionamiento. Pero bueno, no obstante, como veis, es un circuito muy interesante, muy sencillo de calcular, muy facilito y que bueno, realmente se emplea para cosas de pequeña potencia y seguramente modulando a frecuencias más bajas de la que hemos hecho nosotros, pues se emplea también en muchos tipos de aplicaciones, por ejemplo en caravanas de camping o cosas de estas, para sintetizar con potencias bajas la tensión de red. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta pequeña píldora que la hemos dedicado al inversor push-pull con modulación de ancho de pulso sinusoidal bipolar. Ya veréis que cuando hablemos del puente completo, el puente completo permite una modulación también SPWM de tipo unipolar, que ya veréis de mejores prestaciones y de mejores características que la que se muestra en este vídeo, en esta grabación. Bueno, sin más, damos por finalizada esta grabación y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.